Buenas tardes, maestra Mónica y compañeras. Nosotros somos el equipo que está conformado por Fernández Martínez Mariana, García Padilla Sandra Karina y una servidora Ortega Vázquez de Viviana. Nosotros les vamos a hablar de la educación obligatoria, su sentido social y educativo por José Jimeno Sacristán. Bueno, este libro nos habla de cómo la escolarización ha formado parte de nuestra vida, ya que siempre ha estado presente a tal grado que ya lo percibimos y lo vemos como como algo que es natural, algo que es normal, algo a lo que tenemos derecho, pero que también conlleva una responsabilidad. Muchas veces nos olvidamos de la razón por la que existe, para la cual fue creada, la función que cumple o que podría cumplir en las sociedades y por ende en las culturas, así como los significados que tienen para todas las personas. La educación surgió a una solución de querer escolarizar a todos los niños de todas las clases sociales para inducirlos a la era industrial en el siglo XIX. Hoy en día la escuela es obligatoria y es un acto al que se ha llevado a cabo en todas las partes del mundo, ya que esto ayuda a cada una de las sociedades para seguirse desarrollando, llevando una vida plena y de calidad, al poder relacionarse sanamente con uno mismo y por ende con el prójimo. Debido a que la educación se está expandiendo a toda la población al mismo tiempo que abarca edades más tempranas así como edades más avanzadas, esto está cobrando una importancia social de primer orden en la vida de los sujetos, de las familias y obviamente pues en la sociedad. Así como rompiendo con la educación tradicional y llevando a cabo las las transformaciones necesarias para las generaciones futuras. Les voy a hablar de la trayectoria que se ha llevado para que sea un derecho y obviamente pues todo esto ha estado llevado lleno de promesas. En un principio se hablaba de que era una utilidad social y se creyó que era un deber moral. Más tarde se reconoció como una obligación estricta y al mismo tiempo un derecho al cual las personas tenían accesibilidad. En 1762 ya se muestra la educación como un medio para construir seres humanos plenos y una forma de formar hombres felices. En donde se rompía con la tiranía, la dependencia de poderes y el oscurantismo, pero fue años más tarde en donde ya se desempeñaba el papel de docente más definido y más visible ante la sociedad para propagarse a todo el mundo como un rasgo cultural. La UNESCO en 1998 hizo un estudio en donde todavía mostraba que eran 150 millones de niños entre 6 y 11 años los que todavía no contaban con este derecho. Es evidente que para llegar a la educación que conocemos hoy en día, pues tuvieron que pasar muchos procesos en donde los maestros tenían el poder de poder golpear a los alumnos. Si no aprendían, aplicaban los famosos castigos de las letras de sangre para obviamente que tuvieran un conocimiento pues seguro, ¿no? O sea, que no se les olvidara. Eh, o sea, solo por mencionar algunos. Incluso lo seguimos viendo hoy en día, donde todavía hay niños en la calle que en vez de estar aprendiendo están vendiendo o simple y sencillamente los prostituyen. Todavía pues es un hecho que falta mucho que mejorar en cuanto a la educación, pero a años anteriores yo siento que ya vamos poco a poco. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, cada vez se le reconoció más al maestro el trabajo que desempeñaba con los niños y la importancia de asistir a la escuela y todo lo beneficiado que obviamente la escuela puede brindar. Otro punto importante de la lectura es que nos dice que desde que la escolaridad se volvió obligatoria, se vuelve una realidad avanzada y sumergida en una visión social, en una visión política, antropológica, familiar y sobre todo personal, pues hace hincapié en la mentalidad y en los comportamientos de las personas. Es importante recordar que el espacio escolar es fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales y emocionales de cada individuo. También nos habla que la educación en el país o en este tema en el que está manejando la lectura no está preparada para la diferencia o para tratar la diversidad, y aunque existe un currículo flexible, adaptable a cada situación y contexto del alumno, pues todo está muy lejos de ser aplicado. Es por eso que el papel docente tiene una intervención muy importante, pues al reconocer a la necesidad de cada uno de sus alumnos,
puede hacer esta parte de este hincapié y esta fortaleza para recuperar los saberes de cada uno de los niños. Adaptando la lectura a este comentario que dice que el espacio escolar es fundamental para su desarrollo, en estos tiempos de contingencia se ha perdido este vínculo afectivo, amoroso y un poco social entre los alumnos, pues ahora están en su casa, conviven siempre con la misma gente y han perdido esta interrelación con los demás. Es importante resaltar que las necesidades educativas no solamente se presentan cognitivamente o físicamente, también está el aspecto emocional y el aspecto interpersonal. En este escrito de Jimeno tiene un capítulo destacable o una idea principal destacable que me llamó mucho la atención, en el cual nos habla sobre la naturalidad de las diferencias a las diversidades. A lo que yo entendí más o menos es que, nos vuelve a hablar sobre el que todos los individuos tienen el derecho a la educación y a la enseñanza en condiciones siempre de igualdad, volviendo a tocar sobre la inclusión y la integridad. Él no nos habla sobre discapacidades, sino simplemente de diferencias. También en este texto nos habla un teórico, un autor teórico de la libertad, el cual es John Stuart, y este nos dice que la naturaleza humana no es una máquina que se construye según un modelo y está dispuesta a hacer exactamente el trabajo que le sea escrito, sino que es un árbol el cual necesita crecer y desarrollarse por todos los lados según las tendencias de sus fuerzas interiores. A lo que yo entiendo en este escrito es que pues también se tiene que ver las capacidades y habilidades que tenga cada pequeñito, porque no todos son iguales y no van a ser exactamente lo mismo como unas máquinas, sino que cada uno tiene diferentes habilidades y nosotros como docentes o como el currículo de educación tiene que apoyar esas diferencias que tiene cada uno de estos pequeñitos. En base, como nos dice este autor, John Stuart, que son como arbolitos y cada uno necesita pues diferentes cosas. Pues el texto de Jimeno, puedo decir que él nos habla de que no una discapacidad, sino sobre diferencias que pueden ser de cultura, sociales, no tal una discapacidad en base a las necesidades especiales como algún síndrome o o alguna falta de algún miembro de nuestro cuerpo. También dice que las diferencias con las cuales el docente y el currículo pues tenemos que trabajar en estrategias para que pues se pueda formar una cultura escolar atractiva, siempre enseñando a los alumnos a ser autónomos, ya sea regulares o diferentes, creando también con estas estrategias pues docentes certificados para poder tener una educación de calidad.